Hola, Isabel contigo. Hoy quiero hablarte de un tema que siento que es muy importante, porque constituye los cimientos de nuestra fe como cristianos. Me refiero a la labor de especificar las creencias del cristianismo actual, a fin de crear conciencia sobre las ideas que aceptamos como verdades y en las que hemos decidido creer. Por lo menos esa es la meta. Dedicarse a esta labor requiere invertir espacio y tiempo de los que por lo general no disponemos para entregárselos a nuestro Creador a solas. Tal vez por los numerosos afanes de la vida cotidiana, dependemos hasta cierto punto de nuestras costumbres, nuestros seres más cercanos y líderes religiosos para tener algún conocimiento de las cosas de Dios. Disponer del tiempo necesario para dedicarme a esta tarea es un privilegio del que he podido disfrutar, por lo que me siento con la confianza y libertad de hablar de este asunto, ya que he pasado bastante tiempo en total soledad y contemplación. El método que he escogido para tratar este asunto es una serie de episodios en este canal. Que Dios nos acompañe. Lo primero que quisiera pedirte es que te preguntes si es que te consideras un seguidor o seguidora de Jesucristo o si es que de manera involuntaria sigues más bien las enseñanzas y costumbres de los escribas y fariseos. Esto suena un poco raro, ya que estos líderes religiosos que existían en la época de Jesucristo tienen muy mala reputación en las iglesias de hoy. El mismo Jesucristo los llamó en varias ocasiones hipócritas, la cual es una palabra bastante lacerante. Sin embargo, hoy estamos bajo la impresión de que si nos llamamos cristianos es porque seguimos a Cristo y a sus enseñanzas. Pero según mi experiencia personal con el cristianismo moderno, parece ser que se está siguiendo más fielmente a esos líderes religiosos y a sus enseñanzas que al mismo Jesús. Es muy fácil, después de ver el cuadro completo de la vida de Jesús y todo lo que aconteció con la llegada del Mesías y luego su muerte y resurrección, aceptar una creencia o fe y llamarse cristiano. Pero antes de determinar a quién realmente sigues, es necesario entender quiénes eran los escribas y fariseos. ¿Cuál era su doctrina? ¿Qué enseñaban? Bueno, en una versión muy corta, estos líderes religiosos de la época de Jesús eran judíos muy intelectuales, con una gran influencia política y social. Su deber era, entre otras cosas, enseñar de manera oral las leyes del Antiguo Testamento, o sea, la ley mosaica, y en palabras más comunes, los mandamientos. Estas son las leyes que Dios le dio a Moisés. Ellos enseñaban y defendían su doctrina de manera bien estricta y consideraban que su forma de pensar era superior a las de los demás. Ellos querían asegurarse de que la ley mosaica se cumpliera, aunque sabemos, por lo menos los que somos honestos, que es imposible cumplir la ley en su totalidad como lo mandó Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso conoces a alguien, excepto a Jesús, que no haya tropezado en un mandato? Yo no. Ni los mismos fariseos tenían la capacidad ni la fuerza de voluntad que se requiere para cumplir la ley, pero de todos modos ellos esperaban que los demás lo hicieran. Y más aún se exaltaban ellos mismos, haciéndose pasar como hombres santos y dignos de honor. Es por esta razón que Jesús se refirió a los fariseos como hipócritas. Mateo capítulo 23, versículos del 4 al 7, dice: Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas
y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Estas son palabras fuertes, pero de una manera u otra no hacemos lo mismo. ¿Acaso no juzgamos a nuestro prójimo porque pecan de una manera diferente a la nuestra? ¿No conoces a un pastor o a un miembro del clero que se haya asignado a sí mismo un título ostentoso y que exija que lo llamen por él? ¿O uno que demande el sitio de honor donde quiera que vaya? Lamento mucho decir que yo sí conozco personas así. Antes de seguir, debo aclarar dos cosas muy importantes. La primera es que el propósito de la existencia de la ley mosaica fue dada para llevarnos al punto de quebrantamiento, para que el hombre ponga a un lado su arrogancia de creer que puede ser como Dios, y para que al fin concluya que sin la gracia y el perdón de Dios estamos totalmente perdidos y sin esperanza. De esto hace referencia el salmista. Salmos capítulo 51, versículos del 16 al 17. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Sobre esto tengo mucho que decir, pero me lo reservo para otro episodio. Lo segundo es que en las Santas Escrituras de Dios hay dos testamentos, dos pactos que Dios hizo con nosotros, y los dos son muy distintos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba bajo condenación porque aún no tenía el perdón de Dios. Dios los retó a seguir sus leyes hasta que sus pecados fuesen perdonados. Eso se cumpliría no solamente con la llegada y muerte del Mesías, sino más importante aún, con su resurrección. Después de la resurrección es que entra en vigor un nuevo pacto, que no tiene nada que ver con el antiguo. A esto se refería el profeta Jeremías cuando escribió estas palabras. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados.